Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo una vez que lo que la iglesia necesita hacer por encima de todo es empezar a vivir ella misma la vida cristiana. Si lo hiciera, los hombres y las mujeres se amontonarían para entrar a nuestros edificios. Dirían, ¿cuál es el secreto? Hermanos, como cristianos, una de las necesidades más grandes que tenemos es que el Espíritu Santo cultive la piedad bíblica en nosotros a fin de exhibir la belleza de Cristo a través de nosotros. Todo ello para la gloria del Dios Trino. Y teniendo presente, hermanos, este objetivo, esa serie de enseñanzas que hemos titulado En busca de la piedad, busca tratar asuntos, hermanos, vitales para la experiencia cristiana a un nivel básico. Cada punto que hemos, hermanos, indicado tiene como fin instruir la mente, estimular los sentimientos y transformar a la persona completa por la gracia del Espíritu Santo de tal manera que la iglesia, hermanos, adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador en todo, como lo ordena Pablo en Tito 2:10, que dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En nuestra enseñanza anterior, hermanos, comenzamos a considerar ciertos principios fundamentales relacionados con los aspectos del carácter cristiano. Decíamos que antes de pasar a considerar ciertas características que describen el carácter cristiano de forma individual, era necesario tratar con dichos principios básicos que se relacionan con todos los aspectos del carácter piadoso. En esa ocasión, en la semana pasada, hermanos, vimos 3 principios, ¿no? El primer principio que decíamos es que la devoción a Dios constituye la única motivación aceptable para las acciones que agradan a Dios. El primer principio es que la devoción a Dios constituye la única motivación aceptable para las acciones que agradan a Dios. Es decir, que si nuestras motivaciones no están movidas por una reverencia, un temor, un amor y un anhelo por Dios, esas motivaciones, aunque hagamos lo que Dios nos manda, pero no estamos haciendo con la motivación correcta, no estamos agradando a Dios. Si nuestras acciones no son movidas por un sentimiento de reverencia a Dios, consciente que vivimos delante de Él, de su presencia, por una gratitud y afecto por lo que Él ha hecho por nosotros, siendo pecadores, por un anhelo de conocerle más, nuestras acciones no serán agradables a Él. Es decir, si nuestra obediencia a Dios no es movida por una vida centrada en Él, no le seremos agradables. El segundo principio que decíamos es que el poder para vivir o para una vida piadosa proviene del Cristo resucitado. Es decir, que Cristo es la fuente de poder para vivir vidas piadosas. Pablo dijo en relación con su ministerio que nuestra competencia no proviene de Dios. Proviene de Dios más bien. No de nosotros, sino de Dios. 2 Corintios 3:5. Así que la fuente de poder para la piedad es Cristo y el medio para experimentar ese poder es a través de nuestra relación con Él. Y esta verdad es la esencia de la enseñanza de Jesús en cuanto a la vid y los pámpanos, ¿no? En el Evangelio de Juan 15, Él dice que solamente permaneciendo en Él podemos llevar el fruto de un carácter piadoso. Y noten que este carácter surge de mantenernos conectados a la fuente de poder, la cual es Cristo. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es esta relación con Cristo expresada al contemplarlo en su palabra y dependiendo, hermanos, en Él, en oración, que nos permite extraer de Él el poder esencial para una vida santa. Y el tercer principio que vimos, aunque el poder del carácter piadoso proviene de Dios, de Cristo, la responsabilidad de cultivarlo y demostrarlo es nuestra responsabilidad. Aunque el poder del carácter piadoso proviene de Cristo, la responsabilidad de cultivarlo y demostrarlo es nuestra responsabilidad. Si bien crecemos en la vida cristiana por gracia divina, es nuestro deber crecer en la gracia. La calidad de la gracia es tal, hermanos, que aunque es poder que viene de Dios,
nosotros debemos utilizarla. La gracia no otorga ninguna facultad nueva, pero fortalece las facultades que ya poseemos. Por eso los frutos del Espíritu son cualidades y acciones del hombre renovado. Frutos son cualidades, no solamente son cualidades, sino también acciones del hombre renovado o regenerado. No se producen sin él, sino a través de él. Y nunca debemos olvidar nuestra completa dependencia del Espíritu de Dios, pero también nuestra responsabilidad que tenemos en permanecer en las buenas obras. Veamos esta tarde entonces, hermanos, después de haber visto estos 3 principios, que son 3 de 6, hoy veremos el resto, los otros 3 principios que nos ayudarán, hermanos, a tener fundamentos para cultivar un carácter cristiano conforme al carácter de Cristo. El cuarto principio del carácter piadoso es que cultivar ese carácter implica el despojarse y el vestirse de ciertas características. Cultivar el carácter piadoso implica despojarse y el vestirse de ciertas características. Quitarme una cosa para ponerme otra. Pablo dice en Efesios 4, 24, referente a esta verdad que estamos enunciando en este principio, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y noten que, hermanos, aquí está clara la orden del principio: el despojarnos y el vestirnos, el quitarnos y el ponernos. Y en los versículos siguientes, de los versículos 28 en adelante, Pablo hace una serie de aplicaciones muy específicas de este principio. Note lo que dice, como hay un pecado prohibido y un deber mandado. El pecado prohibido es lo que debemos quitarnos y despojar. El deber mandado es lo que debemos vestirnos. ¿Se acuerda que estábamos hablando de que no solamente es la cualidad del cristiano, sino la acción del cristiano? No solamente lo que somos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos determina lo que somos. Y lo que somos va a determinar lo que hacemos. Dice aquí, noten lo que dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está lo que debe quitarse, lo que debe ponerse. El hurto, aléjese, quítese de toda robo y rapiña y tenga en bien esforzarse por hacer el bien a los demás. Esto con respecto a lo que hacemos. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Esto es lo que debemos quitarnos. Ahora lo que debemos ponernos, sino que la buena palabra, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítese palabras corrompidas. Esta mañana mirábamos esto, palabras corrompidas que destruyen y dañan al crecimiento y a la gracia y a la edificación, y ahora nos manda a nosotros a vestirnos con palabras que edifiquen. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese, note esto, toda amargura y todo lo que se deriva de eso: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto debe ser quitado. Ahora, si no es quitado esto va a formar nuestro carácter si no lo quitamos. Si estas acciones no son quitadas, esto va a formar nuestro carácter. Versículo 32, antes sed benignos, y aquí está lo otro: vístanse, quítense de esto y vístanse de esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y noten que estos primeros versículos del capítulo 5, en relación con lo que acabamos de leer, significa que para quitarnos y ponernos debemos andar ¿con quién? Con Cristo. De lo contrario, no vamos a poder hacer tal cosa.
El principio, estamos en la fuente de poder, desde luego, hay un principio que ya dijimos que es conectados al Señor, pero ahora nos manda a despojarnos de algo y a vestirnos de algo. No podemos cultivar un carácter piadoso, un carácter cristiano, si no hacemos esto. Debemos despojarnos de la mentira y vestirnos de la verdad. Debemos despojarnos del robo y vestirnos de la generosidad. Debemos despojarnos de la conversación malsana. Debemos posponer y reemplazar por un discurso que sea útil para fortalecer a los demás. Debemos despojarnos de las palabras corrompidas y sustituirlas por palabras que edifiquen a los demás. La amargura, el enojo, la ira y la maledicencia deben reemplazarse con la bondad, misericordia y el perdón. El lenguaje obsceno, y ahora el lenguaje obsceno, hermanos, no me estoy refiriendo solamente a palabras vulgares, sino me estoy refiriendo también a palabras que no edifican. Hermanos, un lenguaje obsceno no solamente es groserías, vulgaridades, sino cualquier palabra que no edifica es un lenguaje obsceno. Debe dejarse en favor de la acción de gracias a Dios. Así que, hermanos, la lista que Pablo escribió en Gálatas 5, reconocidas como el fruto del Espíritu Santo, se contrasta con una larga lista de vicios. Noten que aquí también habla de vicios y habla de cualidades que debemos vestirnos. Él habla de los frutos de la carne y él habla de los frutos del Espíritu. Pero ¿sabe cuántos vicios habla Pablo aquí? 15 vicios en la lista de la naturaleza pecaminosa, de los cuales la persona piadosa se debe despojar. Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Noten que estos tres primeros pecados tienen que ver con el tema de la sexualidad, el pecado en el área de la sexualidad. Luego el versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que debemos despojarnos. Esto es lo que debemos desechar. Pero ahora, vistámonos ¿de qué? Noten esto. ¿Por qué estamos hablando de formar un carácter piadoso? Porque queremos que las cualidades de Cristo sean formadas en nosotros. No se pueden formar las cualidades de Cristo en nosotros si no nos despojamos de todas estas cosas. Parece lo de la mañana, ¿no? Si nos alimentamos de basura, vamos a perder el apetito por las cosas buenas. Aquí se trata de, si no nos despojamos de estas cosas, no podremos vestirnos de las cosas buenas, de las cualidades que llamamos como el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Son las cualidades que nos hacen cada día más como Cristo. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Porque se parecen a Él, nos parecemos a Él. Dice en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y obviamente Pablo da 9 cualidades que identifican o son rasgos del carácter cristiano, del carácter piadoso, pero no es toda la lista. No están todas las cualidades del carácter cristiano. Algunas están mencionadas aquí. Así que cuando Pablo dice que contra estas cosas no hay ley, él está animando a cada creyente a manifestar estas cualidades. ¿Sabe? Para las otras cosas sí hay ley, sí, porque las condena. Esta mañana leíamos que la ley no fue hecha para los justos, sino para los homicidas, para los transgresores. ¿Sabe por qué? Para señalar su pecado y su maldad. Y él está animando que contra estas cosas, con estas cualidades no hay ley, para que al hacerlo los vicios puedan ser aniquilados. Es decir, él está animando a los creyentes a manifestar estas cualidades para que al hacerlo los vicios puedan ser aniquilados. El incentivo que necesitamos para exhibir estos excelentes rasgos del carácter cristiano ya fue provisto por Cristo. No es que tenemos que someternos a ciertas cosas, porque Cristo ya lo hizo por nosotros, pero nuestra responsabilidad cultivarlos. Por eso, a causa de la gratitud que siente hacia Él, que los creyentes adornan la conducta de ellos, ¿sabe cómo?
viviendo una vida piadosa. Cristo también dio un ejemplo en cuanto a todos ellos. Y las virtudes mismas, junto con el poder para ejercerlas, son impartidas por el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un recurso valioso en nuestras vidas cristianas. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Cristo. ¿Con qué fin? De que podamos vivir esa vida cristiana y podamos cultivar esas cualidades que distinguen a un cristiano. Por eso el autor de Hebreos nos dice del Señor Jesús en Hebreos 1:9 que Él amaba la justicia, o sea, la obediencia a la ley, y aborrecía la maldad, la desobediencia a la ley. Nosotros debemos seguir su ejemplo, ya que también el apóstol Pablo nos enseña a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. En Romanos 12:9 dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Noten que él está hablando de contrastes. Quiten una cosa, pongan la otra. Pero solo un creyente con una nueva naturaleza quiere actuar así y lo hace, obedeciendo el mandato del apóstol Pablo. Únicamente un cristiano maduro, ejercitándose en su vida de piedad, renovando su mente y pensando en la misericordia de Dios, cumplirá constantemente este mandato. Una persona que no es creyente no puede desvestirse de estas cosas y vestirse de la justicia de Dios o del carácter cristiano. Es aquí donde podemos darnos cuenta, hermanos, cuán importante es pasar tiempo con el Señor y su palabra, en alabanza, en oración y en estudio. Luego nuestra conducta cambiará, llegaremos más y más a ser como el Señor experimentalmente, amando a los hermanos sinceramente, huyendo horrorizados de la maldad que se levante en oposición al Dios que amamos y pegándonos a lo que es bueno con un pegamento súper adhesivo del amor. ¿Ustedes recuerdan que una actitud de la devoción o de la piedad cuál era? El amor de Dios. Precisamente, hermanos, ese es el adhesivo en el cual nosotros estamos tan pegados a Dios que eso hace que esa unidad, esa estrecha comunión hace que nosotros amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. De tal manera que si aborrecemos estas cosas, ¿qué vamos a qué? A quitárnoslas. Y lo que amamos, vamos a ponernos esas cosas o a cultivarlas. Y es obvio que debemos hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo las obras de la carne, pero también debemos vestirnos siempre con la ayuda del Espíritu de compasión. Debemos vestirnos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Debemos ser compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Así como es preciso, hermanos, que asimilemos la enseñanza de la Biblia acerca del doble principio de la responsabilidad personal y la total dependencia de Dios. También resulta necesario encontrar el equilibrio bíblico entre el despojarse y vestirse. Noten que aquí hay dos cosas. Por un lado, un principio, hermanos, Dios es soberano en hacer en nosotros lo que Él quiere, pero no somos responsables de hacer que estas cosas sucedan por la gracia de Dios. Pero por otro lado también está el despojarnos y el vestirnos. Tanto una cosa como otras son verdades bíblicas. Algunos cristianos solo hacen hincapié en el desvestirse de las características de la naturaleza pecaminosa. Pero generalmente son personas de gran moralidad, pero le falta cualidades del cristiano. Eso es lo que nosotros llamamos moralistas. Ellos simplemente dicen: yo no voy a robar, yo quiero ser una buena persona, yo no voy a mentir. Simplemente se eximen o se despojan o no cometen pecados que están prohibidos, pero no cumplen los deberes mandados. Y al no cumplir los deberes mandados, no se visten de las cualidades cristianas. Cuando otro cristiano cae en pecado, esta persona moralista no busca restaurarlo con cariño, sino que lo margina de su compañía. Ese hombre es hipercrítico, no es una persona amorosa que quiere restaurar al hermano, sino que lo hunde en un juicio con su dedo. Un cristiano, hermanos, que se había arrepentido, eso sí es una historia, hermanos. Un cristiano que se había arrepentido de cierta caída, le escribió a un pastor diciendo que su iglesia sabía cómo buscar a los pecadores perdidos, pero no cómo restaurar a uno de sus miembros que había errado
en el camino. ¿Se acuerda que Pablo dice en Gálatas 6, dice que vosotros que sois espirituales, que dice, restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, nos manda a restaurar. Pero hermanos, si nosotros solamente nos dedicamos a despojarnos de ciertas cosas, cae en nosotros y se forma, en vez de un carácter piadoso, misericordioso, perdonador, manso, nos convertimos en dedos señaladores y simplemente queremos hundir al hermano que cayó y dejarlo en el piso en lugar de levantarlo. Así que eso es un peligro, hermanos. Esta es la actitud que adquirimos cuando ponemos todo el acento en el crecimiento cristiano, en despojarnos de los hábitos cristianos, sin vestirnos, sin cultivar las virtudes que describen a los creyentes. Pero hay otro peligro, y es que pongamos toda nuestra atención en el amor, el perdón, y no nos enfrentemos a los vicios de la naturaleza pecaminosa. Simplemente cultivemos el amor, hermanos, volvámonos mansos, pero no estamos despojándonos de estas cosas. Eso es ser indulgente. Hoy se recalca mucho la necesidad de afirmarnos y alentarnos mutuamente, y debemos ayudarnos a estar en paz en paz con nosotros mismos, ¿cierto? Después de que esté en paz conmigo mismo, todo fluye. Pero no hay duda que semejante estímulo es necesario en el cuerpo de Cristo, pero no debemos olvidar que el enfoque bíblico se pone en hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa. Debemos despojarnos de las características del viejo hombre y vestirnos de las características del nuevo. Si deseamos ser piadosos, no podemos olvidar ninguna de estas insistencias bíblicas. Vamos al quinto principio. Quinto principio del carácter piadoso. Debemos buscar crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu Santo. Debemos crecer en todas las virtudes conocidas como el fruto del Espíritu Santo. Esto incluirá no solamente las que vimos en Gálatas 5:22, sino también incluirá virtudes tales como la compasión, la misericordia y la humildad, que no aparecen en la lista de Gálatas 5, pero que son obviamente el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El carácter piadoso es equilibrado. Muestra con igual énfasis todo espectro de gracia que se establecen en la Escritura como características de la persona piadosa. Es decir, esas cualidades van en crecimiento, van creciendo, y debemos ir creciendo en cada una de esas virtudes. Tendemos nosotros a enfatizar en nuestras vidas aquellas características que parecen más naturales para nuestro temperamento peculiar. Yo creo que, hermanos, aquí hay cualidades que antes de ser cristianos, por ejemplo, había una persona que era tranquila, y ahora el cristiano sigue siendo tranquila. Y obviamente no es allí donde él debe trabajar, porque eso ya está en él. El problema es que él debe trabajar en áreas o en aspectos donde vemos deficiencias y donde debe vestirse para vestirse. Pero el fruto del Espíritu, debemos ver, hermanos, que no tiene nada que ver con el temperamento, sino más bien con el resultado de la búsqueda del crecimiento de parte del cristiano bajo la dirección y con la ayuda del Espíritu Santo en cada área del carácter cristiano. Yo sé que hay muchas personas que se escudan, que dicen, no, pues que usted no puede cambiarme a mí, usted no puede señalarme porque ese es mi temperamento. Pero aquí no estamos hablando de temperamento, estamos hablando de cultivar virtudes que pertenecen a todo cristiano, y todo cristiano debe desarrollar esas cualidades que lo identifican como cristiano. Ahora, yo creo que es importante señalar, no sé, ustedes recuerdan quién fue Hipócrates. Él fue un médico y filósofo griego, quien nos dio la clasificación cuádruple, de los temperamentos, tan ampliamente, hermanos, hoy utilizada en el día de hoy. Por ejemplo, él identificó que unas personas eran sanguíneas, o los joviales, el colérico obstinado,
al melancólico sensible y al flemático confiable. Casi prácticamente esas son las 4 formas en que se puede identificar el carácter de tales personas. Por ejemplo, la persona sanguínea responde fácilmente a la exhortación de gozarse en el Señor o ser misericordioso y compasivo. Pero al mismo tiempo a esta persona, al sanguíneo, le cuesta disciplinarse y cumplir con sus responsabilidades. Debe pedir más fervientemente y esforzarse con mayor diligencia para obtener esos dones. Sobre todo debe convencerse de que necesita en su vida esos dones que tanto le cuestan. El problema es que él tiene que formar su carácter en esto. Él no puede decir que yo soy sanguíneo. No, él tiene un carácter cristiano y tiene que formar esas cosas que le están costando, que ve ausentes o carentes en él. No debe justificarse por su falta de responsabilidad diciendo, es que yo soy así. Ustedes han escuchado personas, es que ese es mi temperamento, es que ese es mi carácter. No, precisamente Cristo nos llamó para forjar nuestro carácter como el carácter ¿de quién? De Cristo. Ahora, yo estoy señalando esto, hermanos, con el fin de que hay unos aspectos donde unos tienen unas fortalezas y tienen unas debilidades. Y precisamente es en esas debilidades que necesitamos trabajar, aunque en las otras, en las que nos creemos fuertes también, pero más en estas. Ahora, de manera similar, la persona flemática es de temperamento tranquilo, que no muestra sus emociones. Cumple fácilmente con sus responsabilidades, pero puede tener dificultad con el fruto del gozo del Espíritu Santo. Yo personalmente me identifico con este tipo de personas. La responsabilidad es algo muy importante en la vida de esa persona. Cuando se le da una responsabilidad, generalmente se preocupa mucho por cumplirlas, pero tiene que poner especial atención el gozo. Esta persona no es tan expresiva en el gozo y en muchas cosas. Y esto debe ser así porque la palabra de Dios dice en Romanos 14, 17, hermanos, el gozo no es algo que, porque mi carácter es así, yo digo, no, yo no puedo manifestar gozo porque yo soy flemático. No, la Biblia que nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Pablo también dice en Colosenses 4, dice, regocijaos, regocijaos. El gozo en el Señor es tan importante como cualquier otra característica piadosa. Entonces, ¿qué hace el flemático? Debe cultivar el fruto del gozo. Aún aquellas características en las que respondemos con naturalidad, es necesario cultivarlas bajo la obra del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si usted traía cualidades, ya que a usted le parecen muy naturales en su vida, aún ahí debe trabajarlas, debe cultivarlas. Dios sabe muy bien cómo ponernos en situaciones que ejercitan nuestro carácter, en esas áreas en que nos sentimos fuertes, para que el fruto sea de Él y no de nosotros mismos. Por ejemplo, la persona que es normalmente responsable puede no cumplir con alguna cosa si llega a resultar inconveniente, pero la persona piadosa cumple su palabra aunque le cueste. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 15:4. Dice, note lo que dice, Dios honra a los que le temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por esto cambia. Esta persona cumple su palabra aunque le cueste porque es una persona piadosa. Él no responde solamente cuando no se presentan inconvenientes, sino aun cuando se presentan inconvenientes, él responde aunque eso le cueste. Por otro lado tenemos el individuo colérico. Ese individuo colérico no puede entender por qué las demás personas tienen problemas con la disciplina. Él es disciplinado por costumbre y esta característica piadosa parece muy natural, pero como persona piadosa que busca manifestar todo el espíritu de Dios, puede llorar por su falta de paciencia. Esta persona es responsable, pero es impaciente, le falta dulzura en sus relaciones con los demás. Es impaciente. Por otro lado tenemos la persona melancólica. Es generalmente sensible a las necesidades de otros y muchas veces se sacrifica en sus relaciones,
al mismo tiempo tiene la tendencia de ser muy crítica y no perdonar. Así que necesita buscar del Espíritu Santo para que obre en esa área de necesidad suya. Ahora bien, hermanos, yo creo que en esta sección que estoy dando, no pretendo que parezca un análisis psicológico de los distintos temperamentos, no. Lo que buscamos es demostrar, hermanos, las distintas necesidades que cada uno de nosotros tiene en manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. El principio para aprender y practicar es que somos responsables de exhibir las características de la persona piadosa en forma equilibrada. Donde nos falta algo, debemos trabajar bastante en esto, pero sin descuidar las partes fuertes que nosotros tenemos. Así que el cultivo de algunas de dichas características cuesta más que el de otras, ¿cierto? Usted va a saber, usted se va a identificar con cuáles le cuesta trabajar más. Estas últimas requerirán más oración y atención de nuestra parte, pero ese es el precio que se paga para crecer a la semejanza de Cristo. Mire sus deficiencias y trabaje en esos para desarrollarlo. ¿Cómo es Cristo, hermanos? Sexto principio del carácter piadoso. El sexto principio es el crecimiento en todas las áreas. Es progresivo y nunca termina. El crecimiento en todas las áreas es progresivo y nunca termina. Hermanos, hasta el apóstol Pablo reconocía esta verdad en su propia vida. En el contexto de su gran deseo de conocer a Cristo, obviamente él quería conocer a Cristo y además de conocer a Cristo quería ser como Cristo. Y él entendía que ser como Cristo implicaba algo que siempre él iba a estar detrás de esta cosa progresivamente, pero que esto no iba a terminar sino hasta que llegara la gloria. Pablo dijo en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él entiende de que todavía debemos trabajar en esto, no lo hemos alcanzado todo, y no pretendamos que cuando comencemos a trabajar en esto vamos a alcanzarlo de la noche a la mañana, no, eso va a ser un progreso que nunca termina en esta vida. En la cárcel, cerca al final de su ministerio, Pablo aún seguía esforzándose por crecer en el conocimiento y en la semejanza de Cristo. En la cárcel, aún en las áreas en que hemos crecido, siempre hay lugar para más crecimiento. Usted no vaya a decir, bueno, yo ya como que crecí mucho en humildad, ya soy muy humilde. Yo creo que si decimos eso somos los más orgullosos, porque de hecho no hay cosa más orgullosa que decir que somos humildes. Pues ustedes saben que es la humildad, ¿no? Bueno, voy a decir, la humildad es un reconocimiento o tener un concepto real de lo que somos. Y hermanos, ¿cuándo vamos a tener un conocimiento real de lo que somos perfectamente? Nunca. Cada vez nos vemos más miserables. Así que vamos a necesitar más humildes, más humildad, más formar ese carácter, esas cualidades. Ahora, Pablo escribió en su primera carta a los cristianos de Tesalónica que Dios los había enseñado a amarse los unos a los otros. De hecho, amaban a todos los hermanos de Macedonia. Y vaya elogio que Pablo les dio a esos hermanos, pero el apóstol no estaba satisfecho, ya que a continuación, noten que él los felicita porque ellos estaban demostrando amar a sus hermanos. Pero noten lo que Pablo le dice. Pablo no les dice, bueno, listo, hermanos, ustedes ya están amando mucho, ya paren allí, no sigan cultivando eso. No, eso no es lo que dice. Leamos primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Lo estaban haciendo bien. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Sigan creciendo en esto, aunque ya lo tengan. Sigan, necesitan más de esto.
Como podemos ver, el crecimiento en el carácter cristiano nunca termina. Mientras nos vayamos a estar con Cristo y seamos transformados completamente a su imagen, nunca termina. Ese crecimiento en el carácter piadoso no solamente es progresivo, siempre está por terminar, sino que también resulta impredecible para sobrevivir espiritualmente. Hermanos, si no estamos creciendo en el carácter piadoso, estaremos retrocediendo. En la vida espiritual nunca permanecemos en el mismo lugar. La palabra ejercitar en la exhortación de Pablo, ¿se acuerda que ya lo hemos dicho mucho? Ejercítate en la piedad, y precisamente ese es el tercer deber de un ministro excelente, como decíamos esta mañana. Ejercítate en la piedad, Timoteo. Ocurre solamente 4 veces con el Nuevo Testamento, en las cuales se nos manda positivamente a ejercitarnos en la piedad. Por ejemplo, en Hebreos 5:14, se nos manda a ejercitarnos en la piedad con el fin de tener discernimiento espiritual en el bien y en el mal. De discernir entre el bien y el mal. En Hebreos 12:11, los hijos de Dios son ejercitados por medio de la disciplina de Dios. Somos ejercitados en la piedad por medio de la disciplina de Dios. Estos 3 textos, hermanos, que hemos visto aquí, 1 Timoteo 4:7, Hebreos 5:14 y Hebreos 12:11, estos 3 textos es el resultado de dicho ejercicio y es positivo y honra a Dios. Pero miremos el cuarto pasaje, segunda de Pedro 2:14. Noten lo que dice ellos. Aquí habla de un ejercicio, pero no en la piedad, sino en las cosas malas. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Note la palabra. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es decir, tienen el corazón ejercitado en la codicia. O sea que hay un ejercicio para la piedad y hay un ejercitarse que es ¿para qué? Para la maldición, para la impiedad. El contexto es cortante. La denuncia que hace Pablo de los falsos maestros y la advertencia que da acerca de ellos. El apóstol dice que el corazón de estas personas están ejercitados o habituados a la codicia. Ahora, la pregunta es que usted dice, bueno, estas personas, ¿cómo se formó ese carácter codicioso? ¿Cómo fue que se formó? ¿Cómo es que estos hombres terminaron ejercitados en la codicia, habituados en la codicia? Bueno, la palabra habituado es la misma que se traduce en otros pasajes como ejercitado, pero la implicación del uso que hace Pablo del verbo ejercitar llama la atención. Es posible ejercitarse en la dirección contraria. Y voy a decirle, eso es lo que habían hecho aquellos falsos maestros que leíamos esta mañana. Se habían habituado tanta a la codicia que habían llegado a ser expertos en ella y no en la piedad. Habían habituado sus corazones a la codicia. Así que en cierto sentido estamos creciendo en nuestro carácter todos los días, pero la pregunta es, ¿en qué dirección lo estamos haciendo? ¿En qué dirección? ¿Estamos cultivando, ejercitándonos en las cosas buenas, como la piedad, que es precisamente lo que debemos cultivar? ¿O estamos ejercitándonos en la codicia, en las cosas malas, en los vicios de este mundo? ¿Estamos creciendo hacia un carácter piadoso o hacia un carácter impío? ¿En el amor o en el egoísmo? ¿En la dureza o en la paciencia? ¿En el contentamiento o en la codicia? ¿En la honradez o en la deshonestidad? ¿En la pureza o en la impureza? Cada día, hermanos, nos ejercitamos en una dirección u otra con nuestros pensamientos, para palabras y acciones. Pero note esto. Lo que quiero decir es, nosotros no somos de los que retroceden como los que no tienen esperanza. Hay un sentido de que es progreso, pero hay otra cosa que es un retroceso. Nosotros no somos los que retroceden para perdición del alma. En este sentido, el progreso en el carácter en una dirección u otra también se enseña en Romanos 6:19. Mire lo que dice ahí Pablo, se refiere a lo anterior. La esclavitud del pecado y la iniquidad cada vez mayor
que había caracterizado a los cristianos de Roma. Note que ellos se están volviendo esclavos. Ellos iban camino de habituarse a la iniquidad, pero ahora dice Pablo, note, ellos iban allá, a ese retroceso, pero note qué pasó con ellos. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Note que el pasaje está diciendo él, ustedes antes hacían lo que hacían y eso que hacían formó el carácter de ustedes. Servían, ¿qué es lo que hacían? Acciones inmundas e iniquidad, y por eso ustedes eran inicuos. Así que ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora lo que ustedes deben de hacer es lo que es conforme a la voluntad del Señor, para que esas acciones conformen y constituyan su carácter. Así que la justicia se refiere aquí a la obediencia a Dios. Y noten lo que estoy diciendo. La justicia de que Pablo habla acá, para servir a la justicia, se refiere a acciones correctas. Si tenemos acciones correctas, específicas, eso va a formar un carácter santo y piadoso. Y la santificación al estado, al carácter que resulta de esas acciones. Vuelvo a repetir eso. La justicia se refiere aquí a la obediencia a Dios, a acciones correctas y específicas. Y la santificación al estado o al carácter que resulta de esas acciones. O sea, que si yo hago cosas correctas, mi carácter se santifica. Pero mi carácter santificado brota acciones santas. Así que las acciones correctas u obediencia conducen a la santificación. Noten qué es lo que forma el carácter, las acciones. Por supuesto, tanto las acciones como el carácter son el resultado de la obra del Espíritu Santo, pero Él obra a la par que nosotros. Si nosotros podemos obrar, porque Él está obrando dentro de nosotros. O sea que la conducta y el carácter están íntimamente vinculados. Nosotros hacemos lo que hacemos para hacer lo que somos, y hacemos y somos lo que hacemos. Por ejemplo, voy a ponerles una ilustración. Cuando Cristo dio las bienaventuranzas, ahí lo dice en un sentido. Él dice, ustedes no dice deben hacer esto para hacer esto, sino que ustedes hagan esto porque ustedes son estos. Ustedes no deben hacer estas cosas, no deben ser pobres en espíritu para ser cristianos. Ustedes son pobres en espíritu porque son cristianos. Ustedes no deben ser pacificadores para ser cristianos, no. Ustedes son pacificadores porque lo son. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ustedes tienen hambre y sed de justicia porque son cristianos, pero no tienen sed para ser cristianos porque ya lo son. Así que la conducta y el carácter están íntimamente relacionados, pero también debemos recalcar, y lo que queremos recalcar aquí en el tema de la piedad es que si nuestras acciones son malas, estas acciones van formando el carácter nuestro. Si, por ejemplo, usted es codicioso y usted no se quita ese vestido de codicia, su carácter se vuelve codicioso y ya es un hábito, ya es un ejercicio en la impiedad en lugar de la piedad. Y usted, en lugar de ser como Cristo, se convierte como un demonio. A eso es lo que me estoy refiriendo. La conducta produce un carácter en forma de acciones que se repite en el tiempo, y eso es lo que enseña segunda de Pedro 2:14 y Romanos 6:19, ya lo leímos. Por eso es que a un niño, hermanos, queremos formar el carácter de un niño, ¿qué debemos hacer? Si este niño tiene una conducta mala, si nosotros dejamos que él presente esas acciones incorrectas van a formar un carácter incorrecto. Porque nosotros permitimos que ellos hagan esto. Si un niño es irreverente en las cosas de Dios y lo permitimos que lo haga, ¿qué va a pasar? Que ese niño está cultivando un carácter irreverente siempre para con Dios. O irrespetuoso. Si un hijo no respeta a sus padres, ¿qué pasa? Lo están formando a un carácter que no respeta a nadie y no va a respetar a ninguna autoridad. Y eso se forma desde la juventud. Estábamos nosotros el jueves con los jóvenes, estábamos hablando de las conferencias para jóvenes y precisamente estábamos diciendo que una etapa precisa en la cual debemos aprovechar para cultivar estas cosas y que formar en ellos un carácter piadoso es la juventud, ya que ellos están libres de todo prejuicio
y no tienen resabios como los adultos. Pero también en esto, hermanos, es cierto que el carácter es lo que determina las acciones. Así como las acciones forman el carácter es lo que determina las acciones. Nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Nos convertimos en aquello que hacemos y actuamos según lo que somos. Esta verdad puede representarse por un círculo formado por dos flechas que nunca se tocan. Puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Si es virtuoso es porque nos estamos ejercitando en la piedad, pero si es vicioso es porque estamos ejercitándonos en la iniquidad. Así que la conducta siempre alimenta el carácter, pero el carácter determina indefectiblemente la conducta. La experiencia de Pablo cuando naufragó en la isla de Malta, ustedes recuerdan, hermanos, cuando naufragó, nos brinda un buen ejemplo, hermanos, de esta mutua relación. Los isleños habían hecho un fuego para los náufragos a causa de la lluvia y el frío estaba haciendo. Y dice, Lucas nos cuenta que en Hechos 28 que Pablo juntó unas ramas secas y al echarlas al fuego, una víbora se le prendió de la mano. Y después de haber pasado por la desgracia de un naufragio, ¿por qué estaba el apóstol Pablo recogiendo ramas para un fuego que había hecho otros? ¿Se acuerdan que ya habían hecho otros? ¿Para qué él hacía otros si ya tenían otro fuego? Bueno, ¿por qué no se quedó simplemente cerca del fuego para calentarse el que ya habían hecho? Bueno, no lo hizo porque el servicio formaba parte de su carácter. ¿Sí notan? Esto lo movió. Por ejemplo, una persona que es ordenada, ¿qué va a hacer cuando ve desorden? Exacto. Porque ese carácter se formó en las acciones y ahora ese carácter fluye a las acciones también. Y eso lo podemos ver claramente en la Escritura. En Hechos 20, 33, 35, dice Pablo dice que ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. ¿Por qué él no ha codiciado? Porque él ha formado, ¿se acuerda que él había dicho antes, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo estoy enseñado? Hay contentamiento en el corazón de Pablo, por eso no codicia nada, ya está, él dice, por todo he sido enseñado. Cómo él formó el carácter del contentamiento con acciones de alegría y de acciones de gracias a Dios. Sigue diciendo, antes vosotros sabéis que para lo que me habéis sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Noten el espíritu de servicio. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor. Note lo que tenía en él, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el espíritu de servicio que se había formado en Pablo, de contentamiento que se había formado en Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos trabajar y enseñarnos. Por eso dice, por todo estoy enseñado. ¿Cómo enseñó eso? Teniendo actitudes y acciones correctas para formar su carácter. Y en 1 Tesalonicenses 2, 7, 9 dice, antes fuimos tiernos, dice Pablo, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un espíritu tierno y ¿qué? Y apacible de Pablo, ¿no? Oiga, noten, este carácter apacible él lo trabajó. No es que Pablo era un hombre apacible y tierno, no, es que él formó el carácter a través de las acciones, así como muchas madres deben cultivar y muchos padres deben cultivar el carácter tierno y apacible. ¿Y cómo se hace eso? Actuando de esa forma, que se cultiva y se forma ese carácter. Dice él, tan grande es nuestro afecto por nosotros, o sea que ese carácter había crecido, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino que también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Mire cómo brota más amor por los hermanos, porque él está formando un carácter que forma ese amor. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo había aprendido una buena lección de Jesús, que Jesús enseñó cuando lavó los pies de los discípulos, ¿cierto? Cómo su carácter era de servicio. El apóstol fue instintivamente a juntar algunas ramas, seguramente ni siquiera lo pensó,
simplemente aquello que su carácter servicial le dictaba brotó naturalmente de él. Ya había formado eso en su corazón. Ya lo había formado por las acciones piadosas de ejercitarse ¿en qué? En la piedad. Como la conducta determina el carácter y el carácter prescribe la conducta, es sumamente importante, imprescindible que practicamos la piedad todos los días. ¿Por qué? Si queremos un carácter piadoso, debemos practicar la piedad. Por eso dice Pedro en segunda de Pedro 1, 5 y 6. Miren lo que dice. ¿Quieren ser piadosos? Bueno, pongan toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe la confianza, esa fe, la confianza subjetiva que se tiene en el Señor, pero dice él, añadid a vuestra fe piedad. Confían en el Señor, tienen una relación con el Señor, pero no se quede solamente en su relación con Él, actúen para que ese carácter sea formado. No puede haber descanso en nuestra búsqueda del carácter piadoso, hermanos. Cada día que no practicamos la piedad, nos estamos conformando al mundo de impiedad que nos rodea. Hermanos, no hay neutralidad aquí, o es una cosa o la otra. Si no nos estamos ejercitando en la piedad, nos estamos ejercitando en la impiedad. Y es cierto que nuestra práctica de la piedad no es perfecta y que no está a la altura del patrón bíblico, pero nunca dejemos, hermanos, de seguir adelante para conocer a Cristo y ser como Él, actuando conforme a la piedad o al carácter piadoso que nos ha revelado en la Escritura, viviendo en justicia para agradar a Dios en temor, amor y anhelos por Él. Para concluir, hermanos, hay una verdad importante que debes conocer y tener presente en buscar la piedad. De otro modo, yo creo que nuestras próximas enseñanzas acerca de este carácter piadoso, pueda que te sientes abrumado, hermanos. Hoy ya hemos visto 6 principios que nos van a ayudar para poder esto en contexto, pero al examinar las 12 características piadosas que vamos a ver, cada una con varias aplicaciones posibles, podría fácilmente usted, hermano, terminar con una lista de 20 o más del carácter cristiano en la que necesita crecer. Usted va a decir, bueno, yo pensaba que yo necesitaba crecer en esta, pero me doy cuenta que es en esta y en esta y en esta también. Y yo creo que usted no se abrumen, hermanos. La verdad es que quiero que no caigas en esa trampa, porque esto te llevaría a desparramar tus energías espirituales sobre un área demasiado extensa. Tus esfuerzos más bien deberían ser generales, desconectados y no muy eficientes, y probablemente, hermanos, no progresaría en ninguna de esas áreas de necesidad. Y quizá el diablo, al ver toda esta lista que usted pronto pueda sacar, en vez de animarse, el diablo lo desaliente. Así que el apóstol Pablo describe 2 veces a los cristianos como personas guiadas por el Espíritu Santo. Ambos pasajes se refieren a su liderazgo del Espíritu en nosotros, no en alguna decisión que vamos a tomar, sino en la conducta y el carácter de nuestras vidas. Es decir, Él nos guiará toda verdad. ¿A qué nos guiará toda verdad? A formar nuestro carácter en la conducta y a formar la conducta por el carácter. Si somos guiados por el Espíritu, hacemos morir los pecados del cuerpo y no satisfaremos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar, y oremos para que nos guíe objetivamente a través de estas enseñanzas en general de su palabra, y en ellas podamos aprender su voluntad para todos los cristianos. Pero el Espíritu también nos guía subjetivamente al poner ciertos pasajes en nuestra mente. Aquí necesitamos mucho de Biblia, aplicando las situaciones específicas de nuestra vida. Esta es una forma de mostrarnos en qué debemos prestar atención en cierto momento. Así que nos lleva a establecer la prioridad en las aplicaciones. Y esta es la verdad importante que debemos atender en nuestra búsqueda de la piedad. Todos estos, hermanos, actividades. ¿Se acuerdan que hablamos de las actividades del ejercicio de la piedad? Ponga en funcionamiento esto para que pueda ser, después de estas enseñanzas que vamos a seguir, cada cualidad o carácter del cristiano, que lo vamos a estudiar por separado, 2 por completo. Hay más, pero voy a hablar las más generales. El deseo mío, hermanos, es que podamos examinarnos
en qué estamos fallando y poder desarrollar y darle más hincapié a aquellas que estamos débiles. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a lo largo del resto de esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos.